Soy Juan Domínguez, médico general que comúnmente se encuentra en el área de urgencias en un hospital de un hermoso pueblito en Veracruz. En este canal nos encargaremos juntos de aprender sobre algunas enfermedades, basado en anécdotas que vivimos con nuestros pacientes en ocasiones un poco bizarras, con el único afán de informar a la población de una manera diferente. Este contenido va dirigido a la población general. En algunos de los casos podremos reír y en otros podremos llorar, pero en todos podremos llevarnos algo en qué pensar y analizar. Todos los casos son anónimos y, como lo dijimos antes, el único propósito es informar y evitar que vivas malas experiencias. Te invito a que aprendamos juntos. Comencemos. Hola, espero se encuentren súper bien. Hoy toca anécdota médica y hablaremos de un caso que es bastante complicado desde donde lo veamos. Veremos la importancia de una consulta de rutina. Comencemos. Era una de las noches típicas en urgencias, pacientes por aquí y por allá, el paciente hipertenso que no se toma el medicamento, el paciente al que ya se descalabraron en un convivio familiar, etc. Eran alrededor de las 4 de la mañana cuando entra una mujer gritando que ya no aguantaba el dolor en su abdomen. Vimos que estaba embarazada y venía sangrando. Inmediatamente la metimos al consultorio para revisarla. Esta paciente estaba dando a luz, o como se dice en el argot médico, estaba pariendo. Tuvimos que atender el parto en el consultorio. Al iniciar la atención del parto nos dimos cuenta que el bebé venía en presentación pélvica, o como se dice coloquialmente, el bebé venía de nalgas. Les explico esta parte y la importancia de este dato. Cuando el bebé está creciendo, llega un momento en el que se acomoda en una posición adecuada para poder salir por el canal vaginal. Cuando llega a esta posición, se queda allí esperando el momento para nacer. Esto sucede comúnmente entre la semana 32 y 36 del embarazo, ya muy cerca del nacimiento. Hay que recordar que un bebé a partir de la semana 37 ya se considera apto para nacer. La posición óptima y que menos complicaciones genera durante el parto es la posición cefálica, cuando la cabeza del bebé se encuentra hacia abajo y sus piernas o nalgas hacia arriba. O sea, la cabeza del bebé está más cerca al canal vaginal, de donde saldrá durante el parto. La cabeza es la parte más ancha o con más diámetro del bebé, por lo tanto es la que tiene más riesgo de atorarse en el parto. Si la cabeza sale primero, el bebé tendrá menos problemas de adaptación y será menos probable que se asfixie. Además, al salir la cabeza primero, el cuerpo sale sin tanta complicación. De lo contrario, cuando se encuentra en posición pélvica o podálica, con las nalgas o pies hacia abajo y la cabeza hacia arriba, o sea, las nalgas o los pies más cercanos al canal vaginal, que es de donde saldrá durante el parto, la cabeza del bebé puede llegar a atorarse, debido a que la vagina no alcanza a dilatarse lo suficiente para que salga, y al atorarse la cabeza, el bebé puede terminar muriendo asfixiado. Para atender este tipo de partos pélvicos hay maniobras que ayudan a disminuir las probables complicaciones de la tensión. Sin embargo, hay un alto porcentaje de partos que se complican a causa de que el bebé se encuentra en posición pélvica. Por lo que cuando se detectan en las citas de control prenatal este tipo de posiciones, se prefiere realizar la cesárea, que disminuye el riesgo de fallecimiento del bebé. Pero recuerda, cualquier cirugía tiene riesgo de complicación por mínima que sea. Volvamos al caso de la paciente. A la paciente la llamaremos Rocío. Seguimos atendiendo el parto y, como lo esperábamos, nos costó mucho sacar al bebé, ya que además de estar en posición pélvica, el bebé estaba demasiado grande y no podía pasar por el canal vaginal. Tardamos algo de tiempo, pero logramos sacar al bebé, que presentó dificultades para respirar. Lo reanimamos y tuvimos que intubarlo. Lo pasamos inmediatamente al área de neonatología, donde el pediatra en turno lo atendió. Pero el problema no acabó ahí. Rocío presentó muchos desgarres vaginales debido a lo difícil que fue sacar al bebé por el tamaño que tenía, que por cierto pesó 4.560 gramos. Imagínense un bebé de más de 4 kilos. Rocío pasó a quirófano, donde la ginecóloga tuvo que meter la cirugía para detener el sangrado que provocó el parto. Mientras Rocío pasaba a quirófano y atendían al bebé, pasamos a la mamá de Rocío para recabar información, sobre todo para entender por qué había pasado todo lo que pasó.
si se supone que es algo que debieron de haber detectado antes y así poder evitar este tipo de complicaciones? Pues al empezar el interrogatorio con la mamá de Rocío, resulta que Rocío no fue a ninguna cita prenatal. Dijo su madre que no fue porque ya había tenido antes 5 embarazos y este era el sexto, que en los 5 embarazos anteriores solo fueron a perder el tiempo a esas citas, porque jamás pasó nada durante el embarazo y todos sus hijos se encontraban muy bien. Cabe mencionar que Rocío tenía 27 años de edad. Su primer hijo lo había tenido a los 16 años. Habían muchas situaciones complicadas en este caso. Rocío tenía muchos factores de riesgo para complicarse. Obesidad, multiparidad, o sea que ya había tenido varios embarazos, antecedentes en la familia de diabetes e hipertensión. Haremos un paréntesis para explicar cuál es la importancia del control prenatal. Lo vamos a dividir en 3 partes. Primer trimestre, que comprende desde la semana 1 a la semana 13 de embarazo. Segundo trimestre, que empieza en la semana 14 y acaba en la semana 27 de embarazo. Y el tercer trimestre, que va desde la semana 28 hasta el parto. Cuando asistimos a nuestras consultas de control prenatal, la primera consulta debe de ser en el primer trimestre. Se debe de iniciar ácido fólico de preferencia 3 meses antes del embarazo. Sin embargo, de no ser así, se inicia inmediatamente cuando la persona se entere que está embarazada, hasta por lo menos las primeras 12 semanas, ya que esta es la etapa en la que se forma el bebé. Consumir ácido fólico va a disminuir la probabilidad de que el bebé tenga problemas de malformaciones en el sistema nervioso central. Se debe de iniciar el consumo de hierro por lo menos desde la semana 20, ya que naturalmente se va a generar una anemia materna. El hierro ayudará a disminuir el impacto de la anemia y a prevenir complicaciones. Es importante también en la primera consulta pedir laboratorios generales para valorar cómo empieza el embarazo, tales como lo son: tipo de sangre para valorar que no haya problemas con la sangre de la mamá y el bebé, glucosa para detectar si la mamá es diabética o hay alguna alteración, creatinina para ver cómo están los riñones, urocultivo para identificar infecciones de vías urinarias que puedan poner en riesgo el embarazo, sobre todo las conocidas como bacteriurias asintomáticas, que son infecciones silenciosas de la vía urinaria. Detección de enfermedades de transmisión sexual, como lo son sífilis, hepatitis, VIH, etc. Recuerda, tener VIH no es sinónimo de muerte. Saber si la paciente tiene VIH desde el inicio puede ayudar a que, con el tratamiento adecuado, el bebé no tenga ningún tipo de problema y tampoco se infecte del virus. Separaremos y explicaremos algunos de los laboratorios que mencionamos para identificar lo importante que son. En la primera consulta prenatal se deben de realizar estudios de laboratorios para identificar el tipo de sangre, como lo son grupo sanguíneo y RH. Debido a que si la mamá llega a tener un RH negativo y el bebé un RH positivo, se crea un problema llamado incompatibilidad de grupo. En pocas palabras, cuando la sangre de la mamá detecta la sangre diferente del bebé, lo ve como algo extraño o ajeno al cuerpo, por lo que empieza a generar anticuerpos que van a atacar al bebé, pudiendo generar problemas muy graves en el embarazo. Pero no te asustes, hay maneras de tratarlo, pero es muy importante detectarlo desde las primeras visitas a tu consulta prenatal. Identificar a una paciente embarazada con diabetes o glucosas alteradas en el primer trimestre es esencial, porque la diabetes puede complicar el embarazo demasiado. Una de las complicaciones más comunes es la macrosomía fetal. Normalmente los bebés deberían de pesar entre 2.500 y 3.500 gramos aproximadamente. Cuando pesan más de 4.000 gramos, o sea, más de 4 kilos, se les considera productos macrosómicos. El problema que pueden generar es que el producto no pueda salir por el canal vaginal y poner en riesgo la vida del bebé y de la madre. Además de que pueden estar presentando los bebés, por el tamaño tan grande, bajones de glucosa. También es importante identificar que la embarazada no tenga presiones arteriales altas, ya que pueden indicar diversos problemas muy graves como lo son la preeclampsia. El ultrasonido del primer trimestre es muy importante, ya que es el que más exactitud tiene para calcular la edad del bebé y así poder saber aproximadamente cuándo va a nacer. Es muy importante aprendernos los signos de alarma en el embarazo desde la primera consulta. Estos signos son fuerte dolor de cabeza, zumbido de oídos, visión borrosa o ver lucecitas,
náuseas y vómitos frecuentes, disminución o ausencia de movimientos fetales por más de 2 horas, esto después de la semana 28, palidez marcada, hinchazón de pies, manos o cara, salida de líquido o sangre por la vagina o genitales, aumento de peso mayor a 2 kilos por semana, fiebre, contracciones uterinas de 3 a 5 minutos de duración antes de la semana 37, dolor abdominal persistente en el bajo vientre de cualquier intensidad, dificultad para respirar, orinar muchas veces o molestias al orinar, convulsiones. En caso de presentar cualquiera de ellos, es muy importante acudir a urgencias de manera inmediata. Hay una parte en el embarazo que a veces dejamos de lado, pero es demasiado importante. Es la situación emocional en el embarazo. Hay que tomar en cuenta que la depresión en el embarazo y el puerperio existen y son muy peligrosas. Por lo mismo, también debe de ser valorada en la primera consulta y en cada consulta que tengamos. En las consultas que tengamos en el segundo trimestre, se deben de repetir los estudios de laboratorio para valorar que el embarazo no corra ningún tipo de riesgo. Se debe de realizar un segundo ultrasonido. La función del ultrasonido cambia en este trimestre. Nos sirve para identificar que el bebé se esté formando de manera normal y no haya alguna malformación. Otra cosa importante es que debemos de recordar cuáles son los signos de alarma, aquellos que acabamos de mencionar. Pasemos a las consultas del tercer trimestre. Igual que en los 2 trimestres anteriores, se deben de repetir los estudios de laboratorio para valorar la evolución del embarazo. Realizaremos un tercer ultrasonido. El ultrasonido nos va a servir para ver que nuestro bebé se encuentre bien y en buenas condiciones, además de ayudarnos a identificar la posición en que se encuentra y su tamaño, para evaluar si es necesario hacer una cesárea o es apto para manejarse como parto vaginal. Es importante valorar en el tercer trimestre la movilidad del bebé, el cual debería de empezar a moverse después de la semana 26. Lo normal sería percibir alrededor de 10 movimientos en un promedio de 2 horas. Comúnmente se percibe mayor movilidad hasta la semana 32. De no ser así, es importante informárselo al médico para valorar al bebé. Aquí ya debemos de tener los ojos en la embarazada, ya que en cualquier momento puede empezar el trabajo de parto, sobre todo cuando sobrepasa la semana 37 de embarazo. Es recomendable que se involucre a la pareja y o a la familia en los cuidados de la embarazada, para que ellos también sepan cuando algo no está dentro de lo normal. Según la Organización Mundial de la Salud, se recomienda un mínimo de 8 consultas prenatales. Se recomienda con el siguiente ritmo de citas prenatales: una consulta cada mes en las primeras 28 semanas de gestación, o sea, una consulta cada 4 semanas. Después de la semana 28, las consultas deberán ser cada 2 semanas, hasta la semana 36. Después de la semana 36, deberían de tener consultas cada semana hasta que nazca el bebé. Hay que recordar que esto es siempre y cuando sea un embarazo de bajo riesgo. De lo contrario, dependerá mucho de las indicaciones del médico. Como pudimos notar, el control prenatal es muy importante para evitar que el embarazo se complique. Regresemos con Rocío y su caso. Al platicar con su madre para pedir sus datos y realizar su ingreso, vimos que cometió varios errores que llevaron a que nadie se diera cuenta del riesgo de que corría su embarazo. Los trataremos de enumerar y analizar. Número 1. No llevar control prenatal, como ya mencionamos, es la principal causa para no haber identificado los factores de riesgo que tenía Rocío en su embarazo. Número 2. Era una paciente multípara, ya había tenido múltiples embarazos. La multiparidad es un factor de riesgo ante las complicaciones, sobre todo cuando no se lleva un buen control. Número 3. Al no haber realizado los ultrasonidos, no se dieron cuenta que el bebé venía en una posición no apta para nacer, por vía vaginal, además de que su peso era demasiado alto, por lo que se necesitaba que le realizaran una cesárea para evitar que se complicara. Número 4. La obesidad que ella presentaba era un factor de riesgo para diferentes enfermedades en el embarazo, como lo es la diabetes, además de que iba a complicar mucho al mismo parto. Número 5. Rocío tenía la glucosa muy elevada, 356 al ingresarla. Lo más probable es que ella era diabética. No sabemos si era diabetes tipo 2, la más común, o diabetes gestacional, provocada por el embarazo.
Esto seguramente fue la causa de que el bebé estuviera muy grande y complicara mucho el parto. De haber ido a las consultas prenatales, hubieran notado los antecedentes de diabetes en la familia y su glucosa. Si se hubiera controlado la glucosa, seguramente el bebé no hubiera presentado un peso tan alto. Estos puntos pudieron haberse identificado en el caso de Rocío, con el simple hecho de acudir a la consulta prenatal. Como lo dijo su mamá, ella ya había tenido 5 embarazos y todos habían salido bien, pero no se dieron cuenta que si salieron bien, probablemente fue porque en la consulta prenatal se disminuyeron todos los riesgos de complicación. Para terminar, a Rocío tuvieron que quitarle el útero, debido a que el sangrado no solo era de la parte externa de la vagina, sino también tenía un desgarre en el útero, debido a los 5 embarazos anteriores, al tamaño del bebé y al esfuerzo del útero durante el parto. Rocío terminó en terapia intensiva. Afortunadamente la pudo librar. Su bebé también, pero la última vez que lo vi, estaba en tratamiento por presentar hipoglucemias o bajones de azúcar por el gran tamaño que tenía. Él también estuvo muy mal en el área de los bebés. Espero que esta anécdota nos ayude a entender que esos protocolos tediosos que se hacen no es para incomodar a las personas. Más bien, lo que se busca es reducir la posibilidad de que algo se salga de control y terminar lamentándonos. Así como el caso de Rocío, vivimos muchos casos en todos los hospitales de nuestro país. Muchas gracias por verme y escucharme. Les mando un fuerte abrazo. Si te agradó, no olvides dejarme tu like y suscríbete. Eso me permitirá seguir haciendo videos y compartiendo experiencias para evitar que nos sigan sucediendo, además de aprender juntos de diferentes temas. Nos vemos en la siguiente anécdota médica. Saludos.